Mi columna de hoy se llama Solo en Cocombia y dice así: cada semana en Circombia es una caja de sorpresas y para la prueba los sucesos de la que acaba de pasar. Ni más ni menos la previa al día de las elecciones en la que todos debemos definir el voto, asunto que espero resolver yo mismo al final de esta columna. Haciendo gala de una valentía a prueba de balas, de un conmovedor estoicismo, el presidente Petro arrastró la herida de su rodilla por la China, donde fundó Cocombia, el país que bautizó a las carreras desde su cuenta de Twitter. Una nueva nación, desde la cual anunció que todavía era posible soterrar el metro bogotano. Sí, por módicos 15 billones de pesos y un tiempo adicional de 10 años, cálculos de la alcaldesa Claudia López, la capital de Cocombia podrá estrenar la primera línea del metro en el 2033, cuando los implantes capilares de Oscar Iván Zuluaga le lleguen a la cintura y el país se prepare para ser sede del Mundial de Fútbol. Propuesta de Gustavo Bolívar con la que aspira a ganar la alcaldía de Bogotá. En un debate reciente, esto es verdad, el candidato nos regaló esa esperanza, ese sueño, el sueño y la esperanza de situarnos en el 2038, tomar el metro soterrado en la estación Laura Sarabia, bajarse en la del Campín y asistir a un partido Israel-Palestina narrado en tiempo real por el expresidente Petro en más de 99 trinos desde la obsoleta red de Twitter o X, una red que para entonces utilizarán únicamente el mandatario de Colombia y el de Cocombia para ventilar sus disputas ideológicas. Más noticias de esta semana. Secuestraron a los papás de Lucho Díaz. Petro propuso un plebiscito para el metro y una reforma para la Constitución. Quemaron la sede de la registraduría y asesinaron a una funcionaria y el presidente culpó al Consejo Nacional Electoral por haber inhabilitado hace 15 días a un candidato en Gamarra. Por poco dice que se lo merecen. Iván Mordisco, jefe de la guerrilla, y Camilo González, comisionado del gobierno, anunciaron en un comunicado que instalarían la jornada electoral en Popayán, para sorpresa del ministro de Defensa y del propio presidente. A sus 90 años, la exgobernadora Cielo Géneco se acomodó el pañal, empuñó el bastón y apretó el paso para fugarse de la justicia y las autoridades han sido incapaces de alcanzarla. La secretaria de confianza de Armandito Benedetti acusó a Laura Sarabia de tomar a escondidas su tarjeta de crédito y sacarle humo en los datáfonos de España. Me imagina uno a Laurita comprando polígrafos y maletas de cremallera en el Corte Inglés sin reparar en el precio y siente envidia. En debate televisado, Darcy Quinn le pidió a Jorge Enrique Robledo que no se durmiera. Un documento de la inteligencia mexicana reveló que los Char pueden tener vínculos con el cartel de Sinaloa para mover más de 100,000 millones de pesos en elecciones, dinero suficiente para comprar muchos ramos de flores, as always. Y el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la sanción contra el ingeniero Hernández, con lo cual prácticamente sentenció su retiro definitivo de la política, lo cual es una lástima. El ingeniero es un arma cargada de futuro, todavía. A diferencia de lo que pide Zuluaga a su peluquero, la carrera del doctor Hernández apenas despunta. Es el presidente que el país necesita para recibir a las delegaciones mundialistas en el 2038 y entregar la Cruz de Boyacá a Thiago Messi, capitán de la selección argentina, cuando se hospede en el Bichada y el ingeniero ya como presidente haya averiguado eso que es. ¿Y el Bichada? ¿Eso qué es? A menudo me pregunto qué habría sucedido si en lugar de cumplir su sueño de aparecer en el programa de Jaime Bailey, el ingeniero hubiera remontado los 700,000 boticos que le faltaron para ser presidente y que en cambio gestionó el hermano de Petro en la cárcel de La Picota, según confesó con orgullo en el programa de Los Informantes. Harto de todo, se habría largado ya en una motocicleta Harley Davidson a lugares donde sí lo valoren, como la Argentina de Milei o El Salvador de Bukele o Cibaté. O enamoradizo como es, perseguiría él también a Cielo Géneco para vivir un idilio que les permitiera llegar hasta el ídem. El país con el ingeniero sería otro. Acostumbrado a gobernar desde su piscina de Piedecuesta con el dije de oro bamboleante en las tetillas, al ingeniero le habría dado pereza viajar a la China. ¿A la China? ¿Y eso qué es? En lugar de redactar trinos maníacos de día y de noche, publicaría coreografías en TikTok, que era su red preferida. En caso de caerse, no subiría la foto de un raspón de su rodilla, sino una radiografía de la cabeza del fémur. Y no cerraría su discurso de la ONU con una frase florida
sino con un regaño a todos los representantes. Todos ustedes son unos barrigones que no sirven para nada, pónganse a trabajar. No tendría obsesiones con el metro de Bogotá, a lo sumo con las basuras de Bucaramanga. Delegaría el gobierno al escritor William Ospina, su ministro en simultánea del Interior, de Minas, de Educación y de Hacienda, y a su mamá, la canciller, y poco se referiría a la guerrilla, a la guerra del Medio Oriente. ¿Acaso prometería llevar a judíos y palestinos a conocer el Mar Muerto? Armaría fiesta en el mar Arábigo en un yate con mujeres que podrían ser sus hijas. Amenazaría al jefe de Hamas con pegarle su tiro bueno, y afirmaría a las autoridades de Israel tan dispuestas a aplicar la ley del talión que él se limpia con esa ley. Eso sí, mientras tanto, Petro incendiaría las redes sociales con videos en que se preguntaría ¿qué hace Rodolfo metiéndose en la guerra del Medio Oriente y no en la guerra de Arauca, como hacía con Duque? Y promovería un largo y doloroso estallido social hasta que su elección presidencial fuera un destino inexorable y estuviéramos entonces como ahora, con el fundador de Cocombia tratando de imponer como presidente el metro que fue incapaz de iniciar como alcalde, mientras ventila la herida de su rodilla en viajes internacionales. ¡Qué semana! Y todavía faltan las elecciones. El día cumbre del agobio. Exigiré de modo especial a Carlos Fernando Galán que esté a la altura de las expectativas que consiguió despertar, porque he decidido ofrecerle la confianza de mi voto con la esperanza de que la primera línea del metro suceda ahora y no cuando comience el Mundial Colombia de 2038. Para ese entonces el metro será un asunto ya del pasado y en el país florecerán noticias optimistas. El idilio del ingeniero Hernández con doña Cielo Géneco, la aparición de Oscar Iván Zuluaga en los comerciales de Tío Nacho tras su salida ya de prisión y el reconocimiento de Colombia y Cocombia como naciones hermanas en un proceso de paz firmado en la obsoleta red social de X con la presencia de Iván Mordisco y de Camilo González. Esa, pues, queridos amigos, fue mi columna de hoy y abajo, como siempre, pueden encontrar los links para comprar boletas para Pasto, Circombia 10 de noviembre, Bucaramanga 10 de noviembre, 18 de noviembre, Manizales 30 de noviembre y temporada de fin de año en Bogotá. Ahí les dejo pues el link, les dejo la columna y de paso aprovecho que tengo la palabra para preguntarle a Lucho Garzón el que se habría imaginado que habría pasado si el ingeniero Hernández hubiera ganado la presidencia. ¿Cómo estaría Colombia ahorita? Pues la mejor descripción la ha hecho en la columna. Solamente te hago ahí para el aporte, ¿no? Uno no sabe si la rodilla de Petro tiene seguro, porque la de Neymar debe tener seguro, ¿no? Sí, claro. Son dos astros mundiales, ¿no? Que tienen la rodilla el mismo día. Bien, no, solamente decir que pues yo definitivamente decidí por Petro, porque eso sí no tiene ninguna posibilidad. Yo le he dicho, Carlos Fernando me dice que él no votó por él, pero esos son los partidos de familia. Los líos de los partidos de familia es que todo lo que afecte a uno lo afecta a los otros. Entonces no es cualquier cosa el tema de gente que se fue a votar por Rodolfo Hernández. Rodolfo es el outsider de la época, porque el odio a la política es como Milei. Milei uno lo ve y dice, pues señor está como los argentinos que están locos. Porque la gente está hastiada de la política, está hastiada de... Hoy los congresistas quieren, la gente ha ganado un nivel de legitimidad al Congreso porque sienten que paran a Petro, pero el Congreso sigue siendo el mismo. La misma gente que negocia la reforma a la salud va a ser es Velasco por Velasco pagan todos los de que hay, todos los de que hay. Entonces ahí van a ser la mayoría. Pero me parece que están en su derecho como se mueven esas reglas de juego. No, lo de Rodolfo Hernández está apenas dicho. Yo creo que solo yo me imagino los helenos cuando dijo, ¿y qué haría con los helenos? Con el ELN. En una cadena dijo, otro sí. Dije, no, este man sí ya es el desbarate. Pero hay gente inteligente, brillante, que uno dice, ¿cómo votaron por ese personaje? Francamente. Pero eso es señal de lo que está pasando hoy. La gente quiere hacer antipetrismo, pues con la misma lógica, no tienen argumentación, o si tiene argumentación se la dan a los técnicos, no comunican. Yo no, a mí me parece que cada narrativa que pone Petro se la contestan en la lógica de Petro. Y vamos a hacer una marcha, nosotros hacemos otra marcha.
Y hay marchas que son como nupciales, otras son, no afecta, son marchas, no, esas no tienen pasión, son inoloras, incoloras, insaboras. Y ponen gente, pero bueno, eso no es. El tema es cómo lograr persuadir. Y yo como estoy en una situación donde estoy en medio de los carros chocones, por fuera del carro, la pista está electrizada de alto voltaje y empezó a llover, pues si uno hace una crítica a Petro, ahí está, usted es israelí, judío, uribista y tal. Y si uno critica al lado, el petrismo lo acabó. Por eso me toca almorzar aquí en el centro, porque en el norte o en el sur siempre hay dificultades. Pero bueno, es eso. Rodolfo Hernández es el símbolo de lo que la emoción pesa sobre la razón. Y la emoción de ver a un señor, pues, porque yo también movía emoción en la época en que movía emoción. Es decir, Bolívar dice, no, es que la burguesía, los medios, pues si es el producto de los medios. ¿Usted cree que esas novelas se lo hubieran sacado en Canal Capital? Pues no. Esa novela de RCN y Caracol y ahora Telemundo del imperialismo norteamericano. Daniel Samper Pizano tenía una pregunta. Tienes que abrir el micrófono, señor. A lo largo de la campaña para alcalde, sobre todo en Bogotá, que como bogotano pues no puedo votar porque estoy lejos, ya lo dije, pero es la que más me interesa, hubo ciertos momentos muy interesantes. Me parece que el debate que convocó El Tiempo y que manejaron Monpotes, el director del Tiempo, y Darcy Quinn, fue muy interesante. Era con todos los candidatos y le hacían, había distintos tipos de preguntas, pero hubo una que me pareció a mí especialmente interesante un momento, y fue cuando le preguntaron a Bolívar que algo sobre la primera línea, y Bolívar se encrespó y dijo, pero ¿por qué me preguntan? A todos les preguntan cuáles son sus programas y a mí me ponen a hablar de la primera línea, y protestó por la pregunta. Y entonces lo criticaron algunos de los candidatos. Dijeron, usted lo que quiere es dirigir a los periodistas también, y los mismos periodistas se ofendieron. Yo estoy con Bolívar, quiero decir, y además tengo la alegría de saber que coincidí con la columna de hoy de Ramiro Bejarano. Claro que tiene todo el derecho cualquier ciudadano de criticar a los periodistas y criticar a la prensa, ni más faltaba. La libertad de prensa no es para no criticar a la prensa, es para no censurar a la prensa, sobre todo desde el poder. Las preguntas, tiene razón Bolívar, a él le hacían unas preguntas complicadas en que lo amarraban otra vez al orden público, y las que le hacían a otros de los candidatos era para que hablaran un poco más sobre proyectos y tal. De modo que aunque fue muy criticado Bolívar, y aunque lo criticaron los compañeros mismos, yo creo que es un momento importante. Los periodistas no podemos considerar que no estamos exentos de que nos pregunten o nos critiquen, ni más faltaba. Eso no es la libertad de prensa, faltaría más que fuera la libertad de prensa. Claro que nos pueden criticar, claro que nos deben criticar. Nosotros debemos a la gente en general. De modo que si algún político o alguna persona, no sé, un ciudadano, un líder de empresa, un futbolista, tiene algo que criticar a la prensa, tiene todo el derecho de hacerlo. Como tenía todo el derecho en ese caso Bolívar, decir, ¿por qué me están haciendo a mí estas preguntas? Y criticó, dijo, porque la prensa me pone a mí en una situación distinta porque soy políticamente distinto. De manera que yo estuve de acuerdo en ese momento, lo manifesté en otro momento y coincidí con lo que dice Ramiro Bejarano. Lo comento porque a veces los periodistas tendemos a creer que somos intocables y que la libertad de prensa consiste en que nos tienen que estar de acuerdo con todo y no nos pueden ni tocar, ni hablar, ni tratar de usted. No es así, no es así. Yo comparto, ¿puedo hablar? Sí, señor, claro. Yo comparto la apreciación de la pregunta, pero no comparto la apreciación de la respuesta. Lo voy a decir aquí. Yo tuve como ministro, después de la borrachera esa de Darcy Quinn y el video, y todo el mundo iba a una entrevista y dice, oiga, ¿verdad que usted es alcoholizado? Es la primera pregunta que me hacían. ¿Sigue teniendo problemas del alcohol? Las últimas fue en el 2019, que me invitaron a la mesa de allá de la FM, y de una me preguntaron. Entonces yo suelo mamar gallo y repetir, dije, no, yo antes era un borracho conocido y no en el Alcohólicos Anónimos. Y me debe derechos de autor Daniel Samper Ospina, porque todos los domingos me sacaban en la extinta revista Semana. Entonces,
en ese cuento, pues uno tiene que ver cómo responde, porque uno es víctima. A mí me mamaban gallo por la nariz, por mi barriga, por el alcohol, por, bueno, ¿cuánto? Por el buzo, ¿no? ¿Cuántas cosas no? Yo sí creo que uno de los problemas es Uribe, tal, que le están criticando, ¿no? Pues el tema de usted es un tal por cual. No, yo creo que el gobernante también tiene que tener que la provocación. Para mí fue una pregunta provocadora, pero uno responde, bueno, yo lo hubiera respondido porque tiene el karma de la primera línea. ¿Quién lo mandó? Ahora dice, no di 100 millones y no 300. ¿Y quién? No, pues lo primero es que le van a sacar todo el tiempo Pues el claro. tema de legitimación o no. Lo mismo me pasa a mí. Alguien se ríe y dije, ese está riendo de por una borrachera, ¿no? Nadie cree que desde el 2009 yo no me tomo un trago, 2010, no me tomo un trago. Pero ¿quién va? Ya quedé marcado, ya se fue así. Entonces, en ese sentido, lo mejor, yo aprendí que uno en la vida pública no tiene vida privada, porque todo tiene que mostrarlo, porque maneja plata a los demás, no la plata de uno. Y tiene que decir cómo, de qué manera. Yo quisiera que cada reunión con los contratistas fuera como Gran Hermano. ¿De qué hablaron? ¿Qué negociación? ¿Qué conversación? Para tener el Gran Hermano encima. Eso me parece que Bolívar, la pregunta fue capciosa, no capciosa, no provocadora. La respuesta es, se dejó provocar. Otro hace otra cosa y fuera de eso después responde, yo no me voy a preguntas de Caracol. Entonces, ¿quiere decir que ahora castiga a todos los medios? No, Bolívar tiene que entender que aquí le sacan la piedra uno por todo. A ver, Sí. Uno en la mañana con Julio Sánchez sale en la mañana y al final, Daniel, usted que pertenece a esa mesa, sabe muy bien que uno echa toda la carreta y dice y explique, al final se sientan usted y dice, si vio, es bruto el tipo. Y uno no tiene cómo responder después del tipo. Entonces, oído. No, Lo que además, le la hacen pregunta ustedes al podía final. ser capciosa, pero no era gratuita. Es decir, eso que dice Lucho es totalmente cierto. Quizás la pregunta tenía algo sí, es decir, era medio vergaja y tal, pero no era gratuita y es Así verdad. que no le iba a preguntar cómo estás, Luz, linda, cola y seductora. No, Claro. no. perdón, Si perdón, tienes Provocadora. primera línea. Provocadora me han hecho a mí las que sea. Daniel Sanpedro Espina ahí está, y yo pido derechos de autor. Y yo peleo y mamo gallo y jodo. Pero Daniel Pizano tiene algo que preguntar. mi punto es el siguiente, que la libertad de prensa consiste en que le pueden preguntar lo que quieran y la libertad consiste en que él puede defenderse y decir lo que quiera. También puede atacar a los periodistas, puede decir, ¿por qué no me cambian de tema en la pregunta? Eso forma parte de la libertad de prensa también. Pues lo hizo. No es solamente, Pero la no es pregunta es si solamente quedó bien o mal el periodista. Los periodistas criticamos todo, para eso estamos. Unas veces aceptamos, otras no aceptamos. Esa es nuestra misión, para eso nos tienen aquí. Tratamos de no depender de los poderes para poderlo hacer con nuestros verdaderos empleadores, que son las personas que nos leen, que nos ven. Esa es nuestra misión, molestar. Pero al mismo tiempo, ojo, también tenemos que tener el cuero duro para saber que nos pueden criticar, que nos pueden molestar. Somos parte del circo, nos pueden decir cosas. Entonces no es que ellos formulan una pregunta que no le gustó a Bolívar o a cualquier otro y él tenga que callarse por la libertad de prensa. No, tiene toda la razón. Si quiere alegarlo, no sé si tenga razón o no en cuanto a la primera línea. No tengo ni idea si la primera línea, si él puede defenderla o no. Lo que digo es que él tiene derecho a protestar o a quejarse del tratamiento de la prensa, como la prensa tiene derecho a preguntarle la primera línea. ¿Pero crees que él perdió ese derecho? O sea, ¿ves que en el debate después lo sacaron? O sea, él protestó y no pasó nada. No, pero es un rasero distinto el que usaron frente al que usaron frente a los otros candidatos. Eso sí me parece a la vista. Y que en esa medida no era un debate, digamos, desprevenido porque el árbitro le da patadas a uno de los jugadores. No, pero está bien, cogiendo el ejemplo del árbitro, pero usted sabe que si le casca al árbitro, se jode. Entonces tiene que saber los niveles. Yo lo que digo aquí es que hay que ponerle pasión. Es cierto, creo que fue un error, y lo digo respetando a Arce Quimpa, que no la revictimice otra vez yo.
para que no me digan, usted tiene antecedentes con darse cuenta. Pero lo que quiero es señalar que el talante del gobernante se mide también en el manejo de las provocaciones que tiene. Uno sale a la calle, uno tiene, mis nietos esta mañana, nos fuimos a almorzar, a desayunar en la Florida, y vieron unas cachuchas de Galán, los chinos llegaron con Galán en el desayunadero, y ya había agresividad, porque uno tiene que saber cómo manejar esas situaciones. Yo no supe manejar la del borracho, yo no era el candidato, yo no era alcalde, yo no era ministro, yo no estaba en campaña, y yo vi, cuando ya se pusieron la chaqueta que no me pareció bien, entonces reaccioné con esa, y ahí quedé. ¿Quién pagó los platos rotos? Yo. No lo pagó los camarógrafos, que lo hicieron con una intención política. Entonces, en ese sentido, pues sí, eso pasó. Pues yo he visto muchos amigos borrachos del alto gobierno, de pasados gobiernos, en 4, y yo no me pongo a sacarles un video para meterlos a Caracol o a no, esa es una discusión de provocación, pero también me parece que la respuesta tiene que ser fresco porque es muy complicado, pero bueno, voy a proponer lo mejor que tenía era el humor, Daniel. Y después terminó una júa y con gorro. Eso, perdóname, eso es como si a Uribe lo ponen en bienestar familiar, dicen, uy, llegó Herodes. Y a mí me pone el ministro de Defensa y dicen, alguien que le dicen Luchito, o sea, pendejo, que lo van a meter en esa onda. Así uno tiene que ser auténtico. La autenticidad hoy la tengo recuperada porque uno tiene que ser el doctor Garzón, el ministro Carreta, uno es más. Todos hacemos necesidades fisiológicas. Yo quiero preguntar acerca de una necesidad fisiológica que hizo la alcaldesa saliente. Yo he tenido una gran opinión de ella. Pienso que es una persona muy inteligente, muy preparada y muy esforzada. Pero hubo un momento en que realmente yo me arrepentí de haber sentido simpatía por ella, que fue en un momento de expresión xenofóbica, cuando quiso volver a los venezolanos culpables de la inseguridad en Bogotá. Y en ese momento, porque detrás de la xenofobia lo que hay es aporofobia, lo que hay es desprecio al pobre, porque los señores venezolanos de clase alta que también han honrado con su presencia al país, nadie les dice nada. Pero aquí hubo una cosa terrible, una afirmación de la alcaldesa diciendo que la inseguridad se debía a los venezolanos que nos estaban haciendo la vida a cuadritos. Y ese tipo de expresión me parece imperdonable en un político contemporáneo, ese tipo de estigmatización por origen nacional. Igual que me parece absolutamente inaceptable, por ejemplo, la estigmatización de los judíos por cuenta de las acciones de Israel. Eso es algo que no se puede aceptar. Pero bueno, vamos a quedarnos en lo de Claudia. ¿Usted recuerda ese episodio, Lucho? ¿Usted cómo lo ve hoy, cómo lo analiza como dirigente político y como exalcalde de Bogotá? Es un exabrupto, no tiene más. Lo de los judíos, incluso lo de la señora trabaje, mija, etcétera. Esas cosas, Darío. Mire, yo voy a decir algo con todo respeto. Claudia tiene resultados buenísimos. Le hablé de seguridad política social en niñez y en adulto mayor, y le hablé de los temas de movilidad, que quiso hacer todo con unos contratistas que son dificultosos y con muchos problemas y muchos rezagos. Pero yo voy a señalar algo, es que alguna gente cree que ya ven el péndulo listo para Bukele. Entonces, entre esos algunos amigos, intuyo, no me consta, han creído que de Nayib Bukele caemos a Nayib López, con un discurso de centro derecha. Yo realmente lo que hago, yo sé que Galán le digo, es que usted es centro derecha, y yo estoy aquí con usted para que usted no se vaya para la derecha, ni deje que esto se vaya para la derecha. Intentaré, si gana, pero también entendiendo que no se enfrenta usted, que más seguridad, más policía. Ese debate sobre seguridad en Bogotá es tan monótono que lo único innovador fue lo que dijo Rodrigo Lara, que era Batman. De resto, todo es caído en lo mismo.
Entonces, me parece a mí que la seguridad tiene que ver con focalización, no es la misma seguridad de violencia intrafemenina en San Cristóbal que la violencia en el Parque El Virrey por iPhone, en los celulares, robos de celulares. Uno tiene que focalizar, así como la lucha contra el hambre hay que ver dónde se come y dónde no se come. Entonces yo creo que la lucha es seguridad vista desde los delitos y tal. Sin embargo, yo realmente creo que en lo demás Claudia tiene, yo le puedo decir, un decálogo de buenas cosas. Y no hablo con ella, yo me retiré del acueducto, no contra ella, porque uno no puede decir, adhiero a un candidato siendo parte de una junta directiva. Pues no, yo no lo hago. O apoyo un candidato. Otros lo harán camuflado. A mí no me parece justo, porque yo puedo orientar trabajadores y contratación hacia eso. Yo no lo digo que lo hagan. Entonces, yo con Claudia, pero me parece que con Claudia, ella cree que vamos al centro derecha. Y yo creo que no hay tránsito, no hay parada. Si esto va cogiendo hacia la derecha, va para la derecha, no va para el centro derecha. Entonces yo realmente lo que intento es que haya un centro izquierda, que está acéfalo hoy.